El Eterno, en las Escrituras, nos enseña las cosas espirituales a través de las físicas. Este es el caso del pan, lejen, que no solo representa lo que el Eterno nos da de comer, sino también el pan que vino del cielo y nos dio vida eterna. El pan representa la vida eterna. Yeshua nos abrió esta enseñanza de la Torá, que encierra algo más de lo que la tradición nos enseñó. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running, baby. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of you now. Out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 10. No solo de pan vive el hombre. En la Torá, que muy bien conocía Yeshua, nos dice: acuérdate de todo el camino que Adonai tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Adonai. Deuteronomio 8, 2, 3. La Torá nos dice que el hombre vive de toda la palabra que sale del Eterno. Y vamos a parar y detenernos aquí un momento, porque esa frase, no solo de pan, o no solo por el pan vivirá el hombre, se hizo muy popular en todo el mundo, cuando se hizo la narrativa del encuentro de Yeshua con Hasatán en el desierto. Y éste le ordena al maestro: di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta del Ribi fue sacada de la Torá, como ya vimos anteriormente. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que no podemos extrapolar frases de Yeshua y pensar lo que a nosotros nos dé la gana. Todas las enseñanzas de Yeshua tienen que ser puestas bajo la óptica del judaísmo, del Segundo Templo y, por supuesto, de la Torá.
¿Por qué es importante saber lo que esa frase significó originalmente? Porque en un momento determinado de la historia, esta declaración de Yeshua llegó a tener un simple mensaje. El mensaje que se interpretaba y se sigue interpretando en cualquier cristianismo es que la gente no solo vive por las cosas materiales de la vida, simbolizadas en el pan, sino también por las cosas espirituales de la vida, por toda palabra que sale de la boca de Dios. Visto bajo este prisma de interpretación, el texto se ha interpretado como que el pan representa nuestras necesidades materiales y lo que sale de la boca de Hashem representa nuestras necesidades espirituales. Sin embargo, en el contexto original, las cosas son un poco diferentes. Para llegar hasta ahí, tenemos que comenzar en Deuteronomio, donde vemos a Moisés recordando al pueblo de Israel, recordando las dificultades de pasar 40 años vagando por el desierto. Moisés continúa sus discursos de despedida, afirmando que la obediencia a los mandamientos que Hashem nos ha entregado nos van a traer paz, nos va a traer seguridad, nos va a traer prosperidad en la tierra de la promesa. Eso se dice fácil, pero imagínense la revelación que estamos presenciando aquí, que cuando tú obedeces sus mandamientos, cosas pasan en la tierra, que cuando tú obedeces un mandamiento del cual eres responsable, eso se traduce en prosperidad. La tierra da más frutos, hay paz en nuestras calles, hay seguridad, y eso es algo extraordinario. Solo Dios puede hacer eso. El texto hebreo dice, Ejaya Ekev, y sucederá. Y sucederá, por consiguiente, si oyeres los estatutos, los juicios que el Señor nos da, y los guardamos y los ponemos por obra, el Eterno tu Dios va a guardar para ti, a tu favor, el pacto y la misericordia que juró a tus padres, que prometió a tus ancestros. En este texto de Deuteronomio 7:12, es ahí donde está el secreto de esta sección de la Torá. Ejaya Ekev, que significa y sucederá sí. Por lo tanto, sí es una conjunción condicional. Y una conjunción condicional introduce la oración subordinada condicional, que es la que expresa la condición que debe cumplirse para que se verifique lo enunciado en la oración. En otras palabras, si haces esto, ocurrirá esto. Si obedeces, te irá bien. Algo condicionado a algo. Y Ekev, en hebreo, es una conjunción, no una afirmación. En otras palabras, Hashem hará algo, causará que suceda algo entre nosotros. Sí, sí, nosotros hacemos algo.
Y aquí tenemos algo interesante porque normalmente la conjunción condicional que se usa en hebreo no es ekev, es in, y es la que más se usa. Entonces, ¿por qué aquí el texto de la Torá hace un cambio y no usa in, sino ekev como conjunción condicional? En vez de usar in, que es lo típico, que es lo normal, usa algo que es inusual, ekev. Quizá la razón la encontramos no pashat, sino en nivel sod, no en el nivel de interpretación simple y literal de la Torá, sino a un nivel mucho más profundo. A nivel profético, el nivel sod, que es la forma más escondida, donde están los secretos de la Torá. Casi siempre, cuando nosotros nos encontramos con un texto de la Torá que permite con claridad interpretarlo a nivel sod, a nivel profético, a nivel espiritual, a nivel de misterio, de algo oculto, que no está a simple vista, casi siempre es una alusión al Mesías. ¿Por qué? Porque Mashiach es el misterio de Dios. El Mesías, el misterio de todos los misterios, es Mashiach. Y la Torá, como hemos explicado en otras ocasiones, la Torá no hace otra cosa que hablarnos del Mesías. Ese es el propósito final de la Torá, mostrarnos al Mesías, que es un misterio, que es algo que está escondido, que tienes que escudriñar para encontrarlo. Entonces, ¿existe alguna relación lógica entre ekev con Mashiach? Sí, la hay. Porque ekev, sí, no solamente se puede considerar en la gramática hebrea como una conjunción condicional, sino que además puede significar calcañar. Y no es una conjunción, sino un nombre, y se escribe igual. Si vamos, Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 15, veremos un texto muy importante de la Torá, y dice así: Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. En las traducciones, respecto al texto hebreo, el rico significado se pierde porque no se ve, pero en el texto hebreo es maravilloso lo que dice, porque añade una frase, un pronombre personal, hu, que quiere decir él. Está hablando de descendencia, que es femenino, pero sin embargo, el texto hebreo introduce un pronombre personal masculino, hu, y no dice he, ella. Dice hu, él, en el texto hebreo. ¿Qué quiere decir que un descendiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar? Akeiv, la misma palabra, pero se pronuncia distinto. Es decir, Deuteronomio 7:12, que abre la parashá Ekev, que significa sí, se escribe igual que calcañar, talón, que se pronuncia Akev. La misma palabra.
Entonces tenemos por un lado la parashá que nos dice Ekev y que es una conjunción condicional, y tenemos por otro lado la palabra Akev, que quiere decir talón. ¿Qué relación existe entre sí, condicional, y talón o calcañar? En la teología judía se enseña, y hay una frase muy importante que es Ikbeta dimeshijá, y esa frase quiere decir en los talones de Mashiach, y quiere decir entonces el tiempo previo a la manifestación del Mesías. Significa cómo será la generación previa a la manifestación del Mesías ben David. ¿Cuáles serán las características de la generación que tenga el honor de ver con sus ojos la llegada del Mesías, hijo de David, con todo poder y gloria? ¿Cómo será el mundo que nos tocará vivir para la época cuando aparezca Mashiach ben David? ¿Cuáles serán las condiciones que tendremos que enfrentar los que estemos vivos cuando el Altísimo nos envíe a Mashiach ben David? En la teología judía, el tema de las últimas cosas, lo que se conoce en Occidente como en el mundo futuro, la escatología, el estudio de las épocas, escatos, logía, escatología, el mundo futuro. En la teología judía, estas cosas escatológicas se dividen en 3 periodos, de los cuales vamos a estudiar y que tiene muchísimo que ver con cada uno de nosotros, más de lo que tú podrías imaginarte. El primer periodo, esta edad presente, este mundo del cual nosotros vivimos ahora. Aunque el mundo tenga miles de años, la historia humana, y para el judaísmo, desde la creación del primer ser humano a imagen y semejanza de Dios, la historia humana tiene casi 7000 años. Estamos finalizando el 6º milenio, casi para entrar en el 7º milenio, el Shabbat. El gobierno actual del mundo, que está en manos de las naciones, que es esta edad presente y que también se conoce como el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo dado a las naciones gentiles, las naciones, para gobernar este mundo, esta edad presente, para administrar esta edad presente, y esta es la primera fase. La segunda fase, el segundo periodo de los periodos escatológicos, es la edad mesiánica. ¿Y qué es la edad mesiánica? Es el gobierno actual del mundo, ya no en las manos de las naciones, sino en las manos del Mesías. ¿De qué Mesías? De Mashiach ben David, del Mesías hijo de David, que vendrá con todo poder y gloria. En otras palabras, cuando el Mesías hijo de David haga su aparición entre nosotros, va a tomar las riendas de la administración del mundo en sus manos, y ya no habrá más tiempo de los gentiles. Ahora, cuando regrese, será el tiempo del Mesías, la edad mesiánica, el Mesías prometido a nuestro pueblo de Israel, dominando, controlando y administrando el mundo y todo lo que en él hay. Y por lo tanto, trayendo una edad de paz,
de justicia, de sanidad, de salud, de alegría, de prosperidad para todos los seres humanos. Será una etapa mundial espectacular y maravillosa, un tiempo donde no habrá enfermedades. Y todas las enfermedades que hoy día son un flagelo en la humanidad van a desaparecer. Y la tercera, de acuerdo con la teología judía, es el mundo por venir. Es el mundo de la resurrección de los muertos, el mundo después que termine la edad mesiánica. Entonces tenemos esta edad presente, la edad mesiánica y el mundo por venir, que son las tres edades de la historia de la humanidad, dividida en esas tres edades. En las dos primeras comprende la historia del mundo, desde el inicio de la creación del primer hombre hasta la edad mesiánica. Después tendremos la edad mesiánica y luego tendremos el mundo por venir, el mundo donde solamente estarán los que se han tenido por dignos de la resurrección y de vivir en la gloria de la redención con el Mesías y con Hashem para siempre. La edad mesiánica, visto así, en sí misma, forma parte de ese mundo, aunque constituye un paso intermedio entre este mundo presente y el mundo venidero. Pero ambos son la consecuencia de ese deseo de Dios de bendecir al hombre de la manera más perfecta posible. Y un estudio profundo de los profetas indica que el objetivo de la creación es que Dios, siendo absolutamente perfecto, desea compartir su bondad con otras criaturas, en este caso, con nosotros. Es decir, en su deseo, no solo de dar, sino de la forma más perfecta posible, Dios creó al mundo, que de tal manera que las personas tuvieran apegarse a Él, pudieran unirse a Él, tuvieran que ser socios con Él en el mayor grado posible, siendo a esto el máximo bien. Es decir, apegarse a Dios en un sentido espiritual significa que nos parezcamos cada vez más a Dios, que tú te parezcas cada vez más a Dios de acuerdo con el grado en el cual las personas logran asemejarse a la sabiduría divina, a la perfección de Dios. En esa misma medida estará cerca de Dios. Pero aquí hay un problema ético, porque la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo puede alguien estar más cerca de Él y otro más lejos de Él? La respuesta es que aunque Dios no hace acepción de personas, cada uno decide cuán cerca estar de Él, ¿o no? Porque está escrito: me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Para lograr esto, tú necesitas libre albedrío. ¿Y por qué necesitas libre albedrío?
porque un esclavo no puede tomar decisiones por sí mismo. Un esclavo no puede tomar decisión por él mismo, y la humanidad necesita ser libre para que pueda ser un hombre. Por lo tanto, Dios crea un sistema a través del cual los seres humanos tenemos la oportunidad de trabajar en nuestra propia humanidad, en nuestra propia elevación espiritual. Si Dios simplemente hubiese creado al hombre espiritualmente perfecto, el hombre se hubiese encontrado muy lejos de Dios en un aspecto crucial. ¿En qué aspecto? En que Dios habría sido un fundador activo, pero nosotros solamente un receptor pasivo. No tendríamos una relación dinámica, de socios, y sería una relación pasiva, en darnos a nosotros y nosotros recibimos, y ahí se quedaría el asunto. La clave para superar ese obstáculo, Dios creó al hombre de tal manera que puede elegir por sí mismo acercarse al Creador tanto como Él quiera. En otras palabras, tú eres el que eliges el tipo de vida que tú tienes y que tú quieres. Tú eres quien lo eliges. Tú eliges ser creador de la luz o creador de oscuridad. Y de esta manera, la creación fue estructurada de tal modo que el hombre pudiera trabajar en su propia decisión y acercarse a Dios. Y es por eso que Hashem hizo a este mundo casi perfecto, pero dejó ciertas cosas sin acabar para darnos a nosotros el espacio que necesitábamos para ser socios con Él en la creación. Y esa es la razón, una de las razones de la existencia de la falta de influencia divina en ciertas áreas de la creación, que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, llamamos el mal. El mal no es otra cosa que la ausencia de influencia divina, como la oscuridad es la ausencia de la luz. Si miras y lees el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, y lo separas del resto, te van a saltar 1000 preguntas a tu cabeza. ¿Cómo es posible que un Dios que es perfecto, que creó los cielos y la tierra en un principio, resulta que de un Dios perfecto sale algo que es caótico? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ordenada y perfecta. ¿Dice así? No, no dice eso. Dice, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Génesis 1:2. Sabemos que muchos de ustedes provienen de otro sitio donde se enseñó que la razón por la que Génesis 1:1 es perfecto y Génesis 1:2 no es perfecto, y que se metió una fuerza ahí y luego todo rompió todo y cambió todo, y entonces Dios
tiene que venir y arreglar todas las cosas, pero la teología judía no enseña eso. La teología judía dice que Dios lo hizo así, a propósito. Si Dios lo hubiese hecho todo ya acabado, sin necesidad de perfeccionar, sin necesidad de mejorar ciertas cosas, tú no tendrías oportunidad de ser un socio de Dios en la creación. Y esto es uno de los principios que marca al verdadero líder. Un líder no es aquel que lo hace todo. Un líder es aquel que deja espacio para que los demás puedan desarrollar su liderazgo también, sus ideas propias. Dios creó todas las cosas y dejó ciertas cosas sin perfeccionar, y nos dijo: ahí tienes, trabaja, hazlo por ti mismo. Ya tenía el modelo, y no piensen que el jardín del Edén cubría toda la tierra. El jardín del Edén era un pedazo pequeño nada más. Toda la tierra no era un jardín del Edén. Dios dijo: ya tenéis el modelo, mira cómo es. Ahora toda la tierra conviértela en un Gan Edén. Dios no hizo el tabernáculo por nosotros. Se lo mostró a Moisés y dijo: mira, así es como se hace. Ve tú y hazlo ahora. Dios pudo haberle hecho el arca a Noé, pero le dijo: hazlo tú ahora. Te di el modelo, hazlo, cree, elévate, tú eliges. Por esta razón es que el hombre se convierte en una síntesis dinámica entre el cuerpo y el alma. El cuerpo que aparenta estar desconectado de todo lo que es espiritual, porque es materia, es físico, es tangible. Y el alma que representa tu mundo no tangible, tu mundo espiritual, que busca a Dios. Entonces, cuando tú eliges por tu propia voluntad actuar en línea con la voluntad divina y superar de esa manera tu básico y natural e instinto egoísta, el hombre se eleva, se acerca a Dios, influye en el mundo que Dios ha creado y se vuelve compatible cada vez más con Dios, que es espíritu. Cuando el hombre fue creado, se encontraba en un estado perfectamente equilibrado entre el bien y el mal. Antes de la desobediencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la bendición y la maldición, cuando Adán y Eva comieron el higo, poseían un grado de espiritualidad tan elevado que fácilmente hubieran podido alcanzar la perfección para todo. Y a pesar de que existía la posibilidad de transgredir, incluso antes de que hubiesen pecado, no existía eso como una realidad tangible. Estos son los puntos de la teología judía más importantes de todos, porque en ese universo se identificaban a sí mismos con el bien y veían la inclinación al mal como algo extraño, raro, lejos de ellos, porque el bien y el mal existían en dominios separados, totalmente opuestos.
Si Adán y Eva no hubiesen transgredido, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios dijo que no se podía comer, sus almas se habían purificado, sus almas habrían trascendido su cuerpo y sus almas habrían elevado su cuerpo a un nivel tan alto y tan perfecto que se habrían convertido en el Mesías. Y de haber hecho eso, se habría introducido en el mundo la edad mesiánica, siendo Adán el Mesías. Y pasó que de alguna manera que ya conocemos, no sucedió para que todos nosotros pudiéramos tener la oportunidad de participar de esa fiesta. Porque si Adán se hubiese convertido en el Mesías y hubiera traído la edad mesiánica, sería espectacular y extraordinario, pero solo para los dos, y todos nosotros nos habríamos quedado fuera. Pero ahora, por esa bendita sabiduría de Hashem, lo que pareció ser un desastre se convirtió en una oportunidad con la cual tú estás aquí ahora y estarás allá después con el Mesías y con Dios. Por tanto, Dios creó un plan para la perfección del mundo y tuvo que alterar dos cosas que estaban preordenadas y preconcebidas. Y presten mucha atención para entender esto. La primera cosa que Dios tuvo que hacer, no porque lo sorprendió y dijo, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? Sino que simplemente lo que pasó, esto, es porque estaba perfectamente establecido. La primera cosa que Dios hizo fue instituir la muerte. Instituyó a la muerte y desde nuestra perspectiva la muerte es una desgracia y no nos acostumbramos a ella, no nos gusta hablar de ella y a pesar de que la vemos todos los días, no nos acostumbramos a su idea, pero desde la perspectiva de Dios, la muerte es una necesidad para nuestro bien, porque el alma de una persona, debido a la transgresión, ya no era lo suficientemente fuerte para elevar al cuerpo, para purificar al cuerpo, lo necesario para redimirlo, porque el alma estaba bloqueada ahora por el propio cuerpo. Por lo tanto, la muerte se convirtió en una necesidad para poder purificar el cuerpo y permitirle al alma expresarse correctamente según el diseño divino. Observa que cuando ocurre la muerte, cuando una persona muere, se separan. Se da una separación y se separa el cuerpo y el alma. El alma que va al mundo de las almas, donde se reconecta con la fuente divina, en proporción al grado de trabajo que hizo aquí en esta edad presente, y el cuerpo que regresa a la tierra de donde procede. Al ocurrir la muerte, hay una separación. Tu cuerpo vuelve a la fuente de donde fue tomado, la tierra, y tu alma regresa a la fuente donde vino, el mundo de las almas. Entonces, mientras tú estás aquí en cuerpo y alma, hay una serie de mandamientos y una serie de responsabilidades que todos tenemos. La conexión con Dios en el mundo de las almas a veces puede ser considerada una recompensa por haber cumplido con la Torá, pero la verdadera recompensa solamente se podrá obtener junto con el cuerpo, en la resurrección, en el mundo por venir.
Todo lo que tú recibes hoy aquí es solo primicia. La recompensa está reservada para ti en el mundo por venir. Y esa es la primera cosa que sucede. Y la segunda cosa que Dios introdujo es que de ahora en adelante tendríamos que obtener todas las cosas con el sudor de nuestra frente, tener que dedicarnos al trabajo físico, con agotación física, como si éste fuera la fuente de su manutención, y luego ganar por sí mismo el nivel de conciencia espiritual que perdimos cuando estábamos en el jardín del Edén. Y este es precisamente el tema que trata precisamente la Parashá Ekev, donde Dios nos promete enviar la lluvia a su tiempo. Y dice Dios que si tú guardas los mandamientos que yo te voy a dar, te voy a mandar la lluvia en un tiempo que no te cree problemas. Te permitiré morar con seguridad de la tierra. Y este es precisamente el tema Ekev. Sí. Sí, conjunción condicional. Sí. Entonces, con el objetivo de ayudarnos en la realización de todo este proceso, Dios promete enviarnos al Mesías, porque el Mesías será el catalizador de todos estos bienes. Con la llegada del Mesías, con la restauración de la monarquía davídica, con la implantación del reino de Dios y su justicia en la tierra, entramos en la edad mesiánica. Visto de esa forma, esa edad mesiánica es un paso previo al mundo por venir. Cuando llegue el Mesías ben David, Yeshua en su segunda venida, inmediatamente va a ocurrir la resurrección de los muertos. Habrá 2 resurrecciones de los muertos, y vamos a aclarar esto. Habrá 2 resurrecciones de los muertos. La primera resurrección de los muertos va a comenzar inmediatamente con la aparición o la segunda llegada del Mesías ben David. Pero solamente se van a levantar los muertos que murieron en redención, con sus almas redimidas. Las personas que murieron irredentas no van a ser levantadas allí. Las personas que murieron sin estar beneficiados con los méritos del Mesías no se van a levantar para cuando el Mesías reaparezca. Cuando el Mesías ben David aparezca, solo los tzadikim, los justos, serán resucitados. Y después que concluya la edad mesiánica, entonces va a tener lugar el resto de la resurrección en el mundo venidero, que va a existir después de la segunda resurrección. El alma finalmente va a alcanzar todo su potencial cuando llegue ese momento. El alma va a tener el control absoluto y va a llevar al cuerpo a un nivel de perfección lo más alto posible. Y todos estaremos a la altura de la estatura del Mesías por el milagro de la resurrección. Consecuentemente, según las promesas, las cosas que vienen son espectaculares. Ahora bien, a pesar de que el Mesías puede venir en cualquier momento, ¿ese momento está predeterminado o depende de nosotros? Es un asunto predeterminado por Dios y no importa lo que pase, y Él lo enviará cuando tenga que enviarlo, o nosotros tenemos alguna influencia en eso. Dicen nuestros sabios: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Mesías, nacido de mujer y nacido dentro de la ley. Gálatas 4:4. Y nosotros
sabemos que es una referencia a Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente. En ese sentido, la llegada del Mesías ya estaba predeterminada. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios mandó al Mesías. Y no importa quién estuviera, cuando llegó el tiempo, mandó al Mesías. Sin embargo, y presten los oídos, dependía de nosotros, en este caso, del pueblo judío, si lo aceptábamos como Mesías o si lo rechazábamos como Mesías. Si lo aceptábamos, se convertiría en el Mesías ben David, y si lo rechazábamos, se convertiría en el Mesías ben Yosef. Si lo aceptábamos, se convertiría en el Mesías León, y si lo rechazábamos, se convertiría en el Mesías Cordero, el Mesías sufriente. En otras palabras, partiendo de los hechos históricos que conocemos, el Mesías puede llegar de dos maneras. Primero, en el tiempo fijado por la sabiduría divina. Y segundo, si hacemos teshuvá y cumplimos ciertos mandamientos relacionados con eso. Y Yeshua dijo más: ustedes no me van a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13:35. Cuando ustedes digan eso, entonces yo voy a venir. Eso depende de Judá, pero al mismo tiempo Yeshua dijo: el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Por lo tanto, si hacemos teshuvá, arrepentimiento, podemos atraer al Mesías, pero si no hacemos teshuvá, podemos alejarnos del momento de ver al Mesías. Pero al mismo tiempo, como solo el Padre lo sabe, pueden ser las dos cosas. En esta paradoja de la sociedad con Dios, las dos cosas se influyen mutuamente. Va a venir en el tiempo fijado por Dios, pero depende mucho de nosotros, de nuestra participación responsable en ese proceso. Cada vez que usted se dedica a estudiar Torá, cada vez que usted se dedica a enseñar Torá, cada vez que usted se dedica a enseñar los mandamientos de la Torá, usted está facilitando la llegada del Mesías. ¿Cuáles serán entonces las condiciones en el mundo justo antes de la venida del Mesías, en su segunda venida, o lo que es lo mismo, la llegada del Mesías ben David? Esto ha sido análisis de muchos comentarios. Yeshua habló de eso. Yeshua mencionó guerras, rumores de guerras, padres contra los hijos, hijos contra los padres. Los enemigos del hombre vendrán a ser los de su propia casa. Y el profeta Miqueas dijo que ese será un tiempo cuando no se podrá confiar en nadie, porque el amor se apagará. Dice el profeta que esas condiciones van a ser tan terribles que no podrás confiar ni de la persona que duerme a tu lado. La que duerme contigo en la cama, no confíes. No os fiéis del vecino, ni confiéis en el amigo. De la que reposa en tu seno, guarda tus labios. Miqueas 7:5.
nadie va a confiar en nadie para el tiempo cuando llegue el Mesías. Los enemigos del hombre serán de su propia casa: enfermedades, plagas, llagas, hambrunas, desajustes sociales, caos ecológicos, terremotos, maremotos, tsunamis, conmoción en los cielos, deterioro moral, perversión, corrupción, etc. Y pareciera que lo estamos viendo ahora, pero el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, no vamos a hacer énfasis en todas esas cosas, que posiblemente hablemos en otro momento, pero queremos mencionar algo que no siempre se menciona. Una de las marcas de la cercanía del Mesías es cuando Israel pierda la ciudad en la cual se apoya. Cuando Israel pierda la ciudad en la cual se apoya, Isaías, capítulo 17, verso 3, contiene una profecía muy interesante e importante. En esa profecía se dice: Efraín se quedará sin la ciudad de la cual se apoyaba, y el reino de Siria desaparecerá. O sea, a todas luces, la ciudad fortificada en que se apoyaría Efraín, Israel, va en paralelo con la destrucción de Siria. En otras palabras, cuando se dé en la historia este hecho paralelo de Israel perdiendo la ciudad en la cual se apoyaba y Siria desapareciendo, estamos en los talones del Mesías. Y sin llegar al alarmismo, estamos viendo la destrucción de Siria. Basta mirar las noticias para verlo. Y por otro lado, ya vimos hace pocos años, cuando la presidencia de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, que fue hasta entonces un apoyo seguro para Israel, comenzó a girar sus políticas en contra de Israel. El tiempo llegará, nos dice la profecía, que va a llegar un momento en que Israel se va a quedar sin el apoyo de la ciudad en la cual confiaba. La pregunta es, ¿qué ciudad o país en el mundo moderno, desde la creación del Estado moderno de Israel, ha sido para el pueblo judío un punto de apoyo? Los Estados Unidos. Mientras los Estados Unidos estén junto a Israel, será muy difícil para los enemigos de Israel destruirlos, humanamente hablando. Lógicamente, si Israel puede sostenerse por el apoyo de Estados Unidos, la estrategia del imperio del mal será dañar a Estados Unidos, demonizar a Estados Unidos, amenazar a Estados Unidos y hacerle la vida imposible a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos retire su apoyo a Israel. Tenemos por tanto que esperar que las fuerzas del mal estén dentro de ese país para destruirlos en su misma esencia, o cambiar sus leyes, cambiar su constitución, cambiar su fe judeocristiana, con el objetivo de separarlo de Israel. Y de esa forma aislar a Israel, para luego devorar a Israel. Y esto, que inició Barack Obama y que todo el mundo pudo ver, sucedió delante de nuestros propios ojos. Con la nueva presidencia de Donald Trump y el cambio de política exterior, concretamente con Israel, parece que las aguas se volvieron a calmar.
Hay que estar preparado para ese escenario, porque cuando venga el final de esta edad presente, Gog, previsiblemente Estados Unidos, se unan con Magog, los países islámicos. Pero la buena noticia es que justamente cuando eso esté pasando, los cielos se van a estremecer. Va a haber un estruendo en los cielos. Un enorme terremoto que va a sacudir la tierra. El Monte de los Olivos se partirá en dos, convirtiéndose en un gigantesco refugio para los habitantes de Jerusalén. Cuando todo pareciera perdido, va a aparecer en las nubes de Israel un poderoso comandante en jefe de las fuerzas de defensa de Israel. Ese comandante en jefe va a tomar el control del ejército celestial de Israel en una poderosa estrategia militar que en cuestión de momentos va a destruir a todas las naciones que vinieron para destruirlos. Y ese comandante en jefe, aparecido en las nubes, que estarán sobre Israel, sobre Jerusalén, y que va a salvar a Israel en ese día, todo el mundo sabrá de su identidad. Yeshua como Mashiach ben David. Mashiach ben David, que regresará para la redención, para vida y para paz. Y él, entonces, establecerá la edad mesiánica, tomando el mando del gobierno de Israel, estableciendo la paz en todo Israel y en todo el mundo. La parashá que estudiamos es Ekev, pero no leas Ekev, es Akev, talón, calcañar, los días previos a la llegada del Mesías, hijo de David. ¿Qué podemos hacer para que esto ocurra? Para decirlo de una forma diferente, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra? ¿Qué podemos hacer para que Estados Unidos no se divorcie de Israel? ¿Qué podemos hacer para que Israel no se quede aislado, si es precisamente eso, cuando se quede aislado, que regresará el Mesías? ¿Cómo podemos ir contra de lo que está escrito que vendrá? La respuesta es que venga con la acción de los impíos, no por la pasividad de los justos. Nuestro deber no es facilitar que Estados Unidos se divorcie de Israel. Nuestro deber es todo lo contrario. Nuestro deber es luchar por la vida. Nuestro deber es luchar con la paz. Nuestro deber es luchar con los principios de la Torá. Y por eso está escrito: si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué harán los justos? Salmos 11:3. La respuesta se encuentra en esta parashá también, dice la Torá. Y sucederá que si tú quieres estos juicios, los guardes y los cumplierais,
El Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y guardará para ti la misericordia que juró a tus padres. Deja que los impíos hagan lo que quieren hacer, pero tú concéntrate en lo que Dios dice que tenemos que hacer. Que cada uno de nosotros tome conciencia de estos hechos, se enfoque en guardar los mandamientos del Eterno que nos corresponden a cada uno y que tengamos plena confianza en nuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos lo que tenemos que hacer, Dios Altísimo nos guardará y nos va a sostener en esa hora de prueba que viene para todos nosotros. Encendamos más y más la luz de la Torá. Encendamos más y más la luz del Mesías. Encendamos más y más la luz de la esperanza. Y los hijos de la luz vendrán de todas partes. Y así como en la primera redención hubo oscuridad y muerte en Egipto, pero luz y vida en la tienda de los hijos de Israel, así, en esta segunda y final redención, seremos salvos de la ira divina que viene a este mundo. Tú y tu casa serán salvos de la ira de Elohim, que viene a este mundo, porque aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. No perecerás, porque el que nos guardará, te guardará. El que nos guardó, nos guardará. El que nos alimentó, nos alimentará. El que nos vistió, nos vestirá. El que nos sostuvo, nos sostendrá. Ekev o Akev, sí, y talón, no son términos aislados, están unidos entre sí, e imponen sobre todo hijo de la luz tomar conciencia de estos hechos y decidir de qué lado vas a vivir estos días que nos restan, si del lado de la obediencia o del lado de la rebeldía. Si vas a vivir del lado de los mandamientos o del lado del libertinaje. Si vas a vivir al lado de la luz o al lado de la oscuridad. Queda claro entonces que Ekev, que normalmente se traduce por consiguiente, en el sentido de que es como un resultado de guardar ciertas cosas que Dios nos ordena, Él va a hacer ciertas cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es una alianza entre Dios y nosotros. Dios, a través de Moisés y de esta parashá, nos recuerda cumplir cada mandamiento para que nos podamos multiplicar y conquistar la tierra prometida. Es interesante que en esta sección Dios les recuerda las dificultades que tuvieron en el camino y que esas dificultades, muchas de ellas, tenían la fina finalidad de disciplinarlos. Y entonces viene una frase muy interesante en esta parashá, como vimos al comienzo de este capítulo. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Deuteronomio 8:3. Ya dijimos al comienzo que en un momento determinado de la historia, esta declaración de Yeshua llegó a tener un simple mensaje. El mensaje que se interpretaba y se sigue interpretando en cualquier cristianismo es que la gente no solo vive por las cosas materiales de la vida, simbolizadas en el pan, sino también por las cosas espirituales de la vida, por toda palabra que sale de la boca de Dios. Visto bajo este prisma de interpretación, el texto se ha interpretado como que el pan
representa nuestra necesidad material y lo que sale de boca de Hashem representa nuestra necesidad espiritual. Sin embargo, en el contexto original, las cosas son un poco diferentes. El contexto nos sitúa a Moshe recordando al pueblo de Israel las dificultades que tuvieron que pasar durante 40 años vagando por el desierto. Dijo Moisés: con el propósito de afligirte y ponerte a prueba para descubrir lo que había en tu corazón, si tú ibas a guardar mis mandamientos o no. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8:2-3. En ese contexto, lo que Moshe describe es el sufrimiento que los israelitas tuvieron que soportar durante los 40 años anteriores. La palabra maná, que a veces se presenta muy positivamente en la Biblia, aquí, en este contexto, es totalmente lo contrario. Fue una extraña comida que la gente tuvo que comer o morir de hambre. Él los afligió y os hizo pasar hambre y os dio maná, que ni vosotros y vuestros padres habían conocido. Y no hay nada particularmente espiritual sobre el maná en ese contexto. En Números capítulo 21, verso 5, tenemos la opinión de Bené Israel sobre el maná. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues aquí no hay comida ni agua y detestamos ese alimento tan miserable. Bueno, miserable, tal vez no es una buena traducción. El texto hebreo dice literalmente Hag Kelokel. Y Hag Kelokel significa algo ligero o liviano, que no tiene mucho peso específico, que no tiene mucha sustancia. Sea como sea, este maná o esta cosa ligera, Dios hizo que su pueblo la comiera, y nos dice nuestro texto que la razón fue una manera de probarlos para averiguar lo que había en sus corazones, si guardaban sus mandamientos o no. Por supuesto, ¿Dios no sabe previamente si tú vas a guardar sus mandamientos o no? Absolutamente sí. Por tanto, no era por Dios, era por ellos, era por nosotros, para que nosotros mismos nos valoremos y nos probemos a nosotros mismos si estábamos firmes en nuestra decisión de caminar al lado de Dios, en este caso, los hijos de Israel en el desierto con Moshe. En el contexto de la tentación que tuvo Yeshua, está claro que el significado que le dio el maestro es: el pan no es el último alimento por el cual una persona puede vivir. Una persona puede sobrevivir con cualquier comida que Dios le dé. Entonces, como no solo por el pan llegó a significar no solo por las cosas materiales, sino también por las cosas espirituales. Esta lectura espiritual de la expresión se debe posiblemente a la forma como el maná se describe en otros lugares de la Torá. Por ejemplo, en Éxodo, Bereshit 16:4, dice que el maná era pan del cielo, y en el Salmo 78:25 se refiere al maná como el pan de los poderosos.
y esto sin duda sonaba como si el maná fuera algo bueno. De hecho, cuando este último versículo se tradujo al griego, en la famosa versión de los 70, los sabios judíos que tradujeron al griego la Biblia lo hicieron como el pan de los ángeles. Y bueno, eso sonaba muy celestial. Y bueno, el pan de los ángeles. Pero la antigua tradición sostuvo que los ángeles no comen ni beben, en absoluto, ni comen ni beben. Por lo que el pan de los ángeles debe significar algo espiritual, no material. Entonces, había la aparente contradicción dentro de la Biblia con respecto al gusto del maná. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 26, verso 31, el maná era semejante a una semilla de cilantro blanco y su sabor era como hojuelas mezcladas con miel. Sin embargo, Números 11:8 dice otra cosa. Un midrash antiguo conocido como Mequilta del Rabí Ismael en la sección Amalek resuelve esta aparente contradicción diciendo que ambas descripciones son correctas porque podemos probar en ella el sabor del pan, el sabor de la carne, el sabor de las frutas y el sabor de todas las delicatessen del mundo. En otras palabras, cuando tú comías maná, tú podías sentir el sabor de todas las frutas y de todas las comidas delicadas del mundo. El maná estaba entonces encaminado a convertirse en un alimento espiritual que surgió de la boca de Hashem. De hecho, según otra tradición citada en la Mequilta de Rabí Israel, Dios dijo, y citamos: «Los enviaré por el desierto durante 40 años para que coman maná». Y ahora viene el significado. Y así toda la Torá va a ser incorporada en sus cuerpos. En otras palabras, detrás del maná estaba la adquisición del conocimiento de la Torá. Cuando la gente comía maná, su percepción se abría para entender la Torá. Rechazar ese maná y decir: «Oh, esto es algo muy ligero», era rechazar sin saber la capacidad para discernir la grandeza de la Torá. La explicación de nuestro maestro Yeshua es realmente extraordinaria. El pan no es el único alimento por el cual una persona puede vivir. Una persona puede vivir con cualquier cosa que Dios le mande. Con cualquier cosa que Dios te mande, tú puedes sobrevivir. Y en ese contexto, lo que Dios diga no solamente nos va a ayudar a sostener nuestros cuerpos, nos va a ayudar a sostenernos a nosotros mismos, para saber si en verdad estamos firmes en hacer o no la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos firmes en hacer o no la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? En otras palabras, que podamos verificar cómo anda nuestra fe. Y la fe no es creer y hacer lo que a ti te dé la gana, no. Es cumplir su voluntad, y su voluntad es que guardemos sus mandamientos, que no son gravosos. Y no es: si me das, te obedezco; si no me das, no te obedezco, y sigo por mi camino. Este tipo de fe mercenaria no tiene futuro en nuestra relación con Hashem. Nuestro Santo Maestro nos enseña
que debemos obedecer al Eterno, sin esperar recibir nada a cambio, sino por el honor de servirle. Dice el maestro: ¿acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Cuando ustedes hayan terminado de hacer todo lo que os ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso fue lo que hicimos. Lucas 17, 9-10. La obediencia a Hashem no tiene como meta anotarnos méritos por los cuales vivir luego. La obediencia a Hashem tiene como propósito la tremenda satisfacción que experimenta el alma del honor que nos ha sido dado, de hacer la voluntad de alguien que es tan glorioso y tan extraordinario y tan digno de servirle sin esperar nada a cambio. Esa es nuestra mayor satisfacción, porque ese servicio se hace sin interés material, se hace exclusivamente por amor. Esto se podría asemejar, salvando las distancias, a un joven adolescente que, amando una profesión, comienza a trabajar gratis y en absoluto piensa en una retribución económica, sino porque esa profesión le gusta tanto que su ansia es trabajar en eso. O como un famoso poema español muy antiguo, de la segunda mitad del siglo XVI, de autor desconocido, menciona: no me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Soneto a Cristo crucificado. Solamente así podemos entender la profundidad de nuestro texto. El pan no es el único alimento del cual una persona puede vivir. Una persona puede sobrevivir con cualquier comida que Dios diga o que Dios provea. Otra reflexión de esta maravillosa parte de la Torá está en Deuteronomio capítulo 9 del verso 17. En este último discurso de Moshe a los hijos de Israel. Y él cuenta lo siguiente, y citamos: tomé entonces las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos a vuestros propios ojos. Muchos se sorprenden de que Moisés hiciera eso, porque mirando el contexto uno puede ver que Moshe tenía otras opciones. Por ejemplo, ante la realidad de Bené Israel, pecando con el becerro de oro, Moshe vio aquello a la distancia y tuvo delante de sí la opción de retener las 2 tablas con él, guardarlas, esconderlas y esperar a que aquella tormenta pasara y los hijos de Israel hicieran teshuvá, se arreglaran con Dios y entonces sacar las 2 tablas escondidas y entregarles, ahora sí, al pueblo arrepentido. Esa era una buena opción, pero Moshe las rechazó todas, y su opción fue tomar las 2 tablas, arrojarlas contra las rocas del Sinaí con todas sus fuerzas y hacerlas pedazos, delante de los hijos de Israel. ¿Cuál fue la intención de Moshe de no estar dispuesto a preservar las tablas y sacarlas en otro momento? ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos antes a pensar en la realidad de estas 2 tablas, una antigua tradición que está preservada en el Talmud Babli, en la Guemará, en el Tratado Erubín. Afirma que estas 2 tablas originales eran de piedra de zafiro, y no cualquier piedra, sino de zafiro rojas, zafiro transparente, que se podía mirar desde cualquier lugar que tú estuvieses. No importa el ángulo que las miraras, tú las leías. Y no solamente eso,
Tenía la palabra de Yujei Bajei grabada internamente y externamente, por dentro y fuera. Y para hacerlas más apetecibles aún, estas palabras grabadas en las tablas contenían en sí mismo no solo los 10 mandamientos originales que Dios entregó personalmente a los hijos de Israel, sino que además de los 10 mandamientos originales, dentro de las 2 tablas de zafiro flotaban todos los mandamientos que se derivaban de esos 10 mandamientos. En otras palabras, dentro de las 2 tablas estaban como flotando los 613 mandamientos de la Torá. En esas 2 tablas de zafiro, además de eso, estas 2 tablas tenían una energía tan poderosa que cualquiera que concentrara su pensamiento y leyera directamente de ella, recibiría en sí mismo una revelación completa de toda la riqueza contenida de todos los mandamientos de la Torá. Y para coronar, estas 2 tablas tenían una propiedad mucho más grande aún. Cualquiera que leyera directamente de ella nunca olvidaría lo que había estudiado. En otras palabras, de no haberlas destruido Moisés, quien las leyera nunca las habría olvidado y habrían quedado grabadas en nuestro corazón y en nuestras memorias para siempre. Entonces, la pregunta que viene es, con este regalo tan grande que descendió Moisés del monte Sinaí para entregarle al pueblo, ¿qué vio para tener que destruir las tablas? ¿Qué se encontró? ¿A un pueblo en santidad? No. Vio a un pueblo de malvados, adorando un becerro, bailando y divirtiéndose alrededor de un ídolo fabricado por ellos mismos. Y el que tenga oídos para oír, oiga, porque estamos conectando cosas con las analogías de expresiones ocultas con mucho cuidado, porque no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. Mateo 7:6. Entonces, ¿pueden imaginarse el shock que experimentó Moisés? Esto lo podemos comparar con las bodas. El día de la boda está el novio y la novia bajo la jupá, están en la fiesta, están en la delicia del matrimonio, y el novio le dice: «Esperad un momento, que voy a hacer algo y vengo». Mientras el novio está haciendo algo y entregarle el regalo más grande que tenía para su novia, al regresar la encuentra acostada con su amante anterior. ¿Cómo se siente el novio que viene con el regalo más grande para ella y cuando llega se encuentra la novia acostada con su antiguo amante? Así se sintió Moisés cuando vio al pueblo danzando alrededor de aquel ídolo. El famoso rabino Simon Skop explica que cuando Moshe vio a esta gente pecando alrededor del becerro de oro, inmediatamente percibió en su espíritu que estas 2 tablas, con todas estas propiedades que hemos descrito, no les pertenecía, no eran dignos de ellas. En otras palabras, si él les daba estas 2 tablas escritas con el dedo de Dios por medio de Metatrón, el ángel del pacto que estaba representando a Dios y que fue el que escribió e hizo toda esta maravilla de tablas, si él, Moisés, le daba este regalo tan grande a Israel, en las condiciones espirituales en que ellos estaban, él mismo iba a causar que el pueblo cometiera
Hilul Hashem, una deshonra del honor de Dios, permitiendo que una generación de gente corrupta e infiel tuviera algo tan sagrado, tan puro y tan poderoso. Y ante esas circunstancias, Moshe decide destruir las 2 tablas y entonces encontrar una manera de crear algo diferente para tener una oportunidad futura. Por Moisés ya sabía que el castigo por esa transgresión era la muerte. Está claro que Dios confirmó luego que esa acción de Moshe fue la correcta. Las tablas primeras, que fueron escritas por Metatrón con el dedo de Dios, eran únicas. Esa particularidad del estudio estaba contenida en la naturaleza milagrosa de aquellas 2 tablas de zafiro, en el sentido de que todas las expresiones y todos los dichos hablados por Hashem fueron capturadas dentro de esas tablas. Y cualquiera que se acercase a ellas, tan solo mirarlas y ver a través del zafiro las letras flotando dentro, talladas en ese relieve, podía tener acceso a todo el significado de la Torá. Cuando Moisés rompió las tablas, los hijos de Israel vieron, dice el Midrash, cómo todas las letras sagradas que compusieron toda la Torá y que estaban flotando dentro de las piedras, al romperse, se fueron volando hacia el cielo y lo perdieron. Las segundas tablas no eran ni los tobillos de las primeras, fueron talladas por el hombre, no por el dedo de Dios, no por los ángeles. Por tanto, el mensaje es muy claro, de ahora en adelante. Para alcanzar todo el conocimiento de la Torá, requerirás un trabajo duro, estudiar día y noche, analizar, comparar, memorizar y memorizar. Y solo será accesible a aquellos que tengan un corazón preparado para recibirla. La única esperanza que nos queda es que cuando regrese el Mesías, Él va a tomar todas esas letras que se fueron para el cielo y las va a traer de nuevo, y va a restaurar esas 2 tablas que fueron rotas, las va a armar de nuevo, las va a juntar de nuevo y nos las va a entregar. Queriendo significar esto, que Yeshua nos abrirá el significado total de la Torá, como nunca antes fue hecho. Todo lo oculto será revelado, porque nada hay oculto, si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 43, 22-23. Es por eso que fue dicho por los antiguos, en comparación con la Torá, explicada por el Mesías, todas las explicaciones dadas por los profetas y los rabinos de todos los tiempos parecerán vanidad, juego de niños en comparación con la pureza de la Torá explicada por el Mesías. Pero este contexto, que para nosotros es futuro, nos llena de esperanza. Y por eso dijimos que las primeras tablas, escritas con el dedo de Dios, no le llegaban ni a los tobillos a las segundas, porque fueron talladas por el hombre. Esta es una ley, ahora, a partir de ese incidente, para alcanzar el conocimiento de la Torá. Tienes que trabajar duro, tienes que estudiar, tienes que esforzarte al máximo. De lo contrario, no tenemos acceso a ella. Sí, podrás leerla, pero más allá de Peshat,
de su sentido literal, no entenderás nada. Y el culmen de la Torá será cuando Yeshua nos revele todo lo oculto de ella. Esto tiene un mensaje para todos nosotros. Dios, nuestro Elohim de Israel, tiene bendiciones para los hijos de la luz que son únicas y extraordinarias. Dios tiene Hashem, Baruch Hu, Baruch Shemo. Él tiene bendiciones para los hijos de la luz que son únicas y que son extraordinarias. Pero si Él ve que vas a tomar esas bendiciones con un corazón infiel, con un corazón que compromete su gloria y su honor, va a romper esas bendiciones y entonces te va a tocar un duro trabajo, con gran esfuerzo, lograr algo en la vida. Mientras que ahora, con un corazón puro, con una sola palabra dicha por el Eterno, podrás lograr 100 veces más y en tiempo récord, lo que luego, por comprometer el honor de Dios, te podría costar toda la vida. Y por eso no podemos dejar que esas bendiciones extraordinarias que Dios tiene para ti sean lanzadas contra las piedras delante de tus propios ojos. Pídele a Hashem que te dé un corazón puro y digno para recibir toda esa riqueza que Él tiene para tu vida. El clamor de nuestro corazón tiene que ser ese: dame un alma pura donde yo pueda retener, sin comprometer tu honor, toda esa riqueza que tú tienes para mi vida. Y si vosotros obedecéis puntualmente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Adonai vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré a tu campo hierba para tu ganado, y comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarriéis a dar culto a otros dioses y a postraros ante ellos, pues la ira de Adonai se encendería contra vosotros y cerraría los cielos, no habría más lluvia, el suelo no daría su fruto, y vosotros pereceríais bien pronto en esa tierra buena que Adonai os da. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas a vuestra mano como una señal, y sean como una insignia entre vuestros ojos. Deuteronomio 11, 13-18. Está escrito en el libro de los Salmos 24, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. Por tanto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra nos instruye a alejar de ti la falsedad, alejar de ti el engaño y la corrupción, y darte manos limpias y un corazón puro, y beber de las aguas vivas, y entonces estarás preparado así para que las bendiciones no sean destruidas delante de tus propios ojos, y se vuelvan al cielo, sino que vengan a ti, te fortalezcan y te permitan cumplir la sagrada misión por la cual tu alma ha sido traída a este mundo. Yeshua, al cruzarse con una mujer samaritana, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva.
Juan 4:10. ¿Qué secretos ocultos en este tiempo para la gran mayoría de la gente tiene el agua viva? ¿Qué quiso decir Yeshua con eso? Lo vamos a estudiar con mucho detalle, además de revelar el significado de esas palabras de nuestro Maestro, y muchos se sorprenderán. Pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.